Vale, buenos días y buenas tardes, mis queridos hermanos, allá donde estemos. Vamos con la tercera parte de Fuego Extraño, que serán 7, 8, 9, más o menos. Por ahí van a ir todo este grupo, pero espero que una vez que terminemos con esta serie podamos entender los eventos en los cuales estamos y vamos a tratar de entender el recorrido de la Odisea y muchas cosas que hasta ahora no entendimos, pero que por la gracia de Dios, pues se me ha dado sabiduría, que sabiduría comparto con vosotros, ¿verdad? Esta misma sabiduría. Así que antes de entrar en el tema, vamos a presentarnos delante del trono de gracia. Espero que el audio se escuche bien, Sí, se escucha bien. ¿vale? Si no se escucha bien, me advertís, me avisáis, ¿verdad? Así que vamos a presentarnos delante del trono de la gracia y que Cristo nos guíe y nos conduzca, ¿verdad? Padre Celestial, venimos delante de tu trono de gracia en el nombre y por los méritos de tu Hijo amado Cristo Jesús, para pedirte perdón por todo lo que te hemos fallado, Señor, y te pedimos que tú pongas tu espíritu en cada uno de nosotros. Ayúdanos a entender tu palabra, tu verdad, para poder compartir con todos nuestros hermanos alrededor del mundo, todos aquellos que están necesitados de pan y agua. No solamente el pan y el agua físicos, sino también el espiritual. Te pido, Señor, que tú pongas palabra en mi boca y que tú nos guíes. Estoy cansado, pero como siempre sé que tú, con tu poder, te haces presente y que tú vas a guiar esta reunión y nos vas a conducir por tu palabra, de tal modo que podamos entender, Señor. Sabemos que no queda tiempo y que tu pueblo tiene que ser purificado de todo falso entendimiento, de toda falsa doctrina. Esté con mis hermanos, con mis hermanas, allá donde estén, con los que están presentes, con los que no lo están y con todos aquellos que van a ver estos materiales. Te pido, Señor, que tú abras la mente, que quites nuestros prejuicios y cualquier enseñanza que hemos recibido hasta ahora y que tu Espíritu Santo nos hable personalmente y que podamos tomar decisiones según tu palabra, según lo escrito está. Te agradecemos porque tú nos acompañas, guíanos en tu día santo, en tu sábado y ayúdanos a tener una experiencia personal contigo. Te agradecemos porque nos escuchas y porque estás con nosotros siempre. Todo esto te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. Bien, fuego extraño. No me lo puedo creer, yo ya llevo 35 minutos llevo aquí. Bien, vamos a tratar de entender en esta tercera parte, entraremos en Profetas y Reyes para poder entender qué le está pasando a la Odisea y poco a poco vamos a entrar hasta en el momento de entender cuál es la verdadera iglesia, dónde está la verdadera iglesia, cuál es la falsa iglesia. Vamos a entender todos los eventos que tienen que ver con Elías, que tienen que ver con Carmel y que tienen que ver después, antes y después, ¿verdad? Por lo tanto, esta noche vamos a empezar por el capítulo Un pueblo en apostasía o la apostasía total, algo de este tipo tiene como título, pero solamente me he quedado con los últimos párrafos, lo vais a ver mañana, lo vais a ver por la presentación, vais a ver que son los últimos párrafos, y luego el capítulo siguiente, Elías el Tisbita, porque necesitamos entender todo lo que nos trata de presentar, ¿verdad? Dios. Pero primero vamos a entender algo que es importante, eh, aunque yo creo que aquí, creo que me he adelantado y no lo voy a tratar, ¿vale? Esto lo voy a dejar porque en realidad es para la próxima. Pero bueno, podemos decir, vamos a entender, porque esta semana en el canal de Telegram, ¿verdad? Hablábamos de la viuda de Sarepta. Y
os presento esto porque está en Wikipedia, como lo veis, pero es importante y os trato de ayudar a entender qué nos trata de decir. Dice Sarepta. Dice, es una antigua ciudad costera fuera de los límites de Israel, es decir, está al margen, justo a la frontera de Israel, pero fuera de Israel, perteneciente a Sidón, en la costa mediterránea del Líbano. En la actualidad, el yacimiento de Sarepta se encuentra en el distrito libanés de Sarafande. Fue un territorio fenicio a unos 18 kilómetros al sur de Sidón. Y ahora, ¿qué significa Sarepta? Fijaos, qué importante es. Dice, el término Sarepta significa horno de fundición, refinado y crisol, probablemente debido a la actividad de fundición de metales que existía en este lugar en la época del relato bíblico. Y en relato bíblico dice, Dios envió al profeta Elías a casa de una viuda de esta ciudad donde se hospedó, descansó, realizó el milagro de la tinaja, multiplicando la harina y aceite de la viuda, y resucitó a su hijo. Esto lo vamos a ver en la próxima reflexión, sin darme cuenta la coloqué en esta, pero la próxima reflexión arrancaremos con esto. ¿Qué es para mí importante? Etimología, fundición, refinado, y vamos a ver por qué Dios envía a Elías a Sarepta. Lo vamos a entender en la próxima reflexión, no me voy a adelantar, pero sí, ¿qué significa Sarepta? Refinado, crisol, metales, o sea, purifica metal, ¿vale? Oro purificado, podríamos decir, ¿verdad? Pero como dije, simplemente os di esta explicación y entraremos a fondo en la próxima reflexión. Lo que quiero destacar aquí es lo que, y lo voy a poner en cada reflexión porque os dije que este párrafo es la síntesis de la Odisea, en pocas palabras, pero rescata la esencia. Y lo vimos en la reflexión anterior, los obreros serán calificados más bien por la unción, perdón. Así se proclamará el mensaje del tercer ángel. Cuando llegue el momento de darlo con el mayor poder, el Señor obrará por medio de instrumentos humildes, guiando las mentes de los que se consagren a su servicio. Esto es importante. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver en la reflexión que tratamos esta noche. Vamos a ver quién es Elías y quiénes son estos mensajeros, ¿vale? Porque no es lo mismo, ¿vale? Los obreros serán calificados más bien por la unción de su espíritu que por el adiestramiento de instrucciones literarias, es decir, por educación, que ya lo hablamos antes de entrar en directo, ¿verdad? ¿Qué es la educación de este mundo? El árbol del conocimiento, en realidad, ¿verdad? Dice, los pecados de Babilonia quedarán al descubierto, esto también lo vamos a ver esta noche, los temibles resultados de la imposición de la observancia de la Iglesia por la autoridad civil, las incursiones del espiritismo, el sigiloso pero rápido progreso del poder papal, todo será desenmascarado, este especialmente lo vamos a ver esta noche, sobre todo. Y luego la otra parte es la gente acude a sus antiguos maestros. Esto es tremendamente relevante, a antiguos maestros, porque los actuales maestros son otros, ¿verdad? Y lo vamos a entender también en parte esta noche. Por lo tanto, la verdadera iglesia acude a los antiguos maestros y les hace preguntas con respecto a la apostasía, ¿verdad? Y dice, el ministerio popular, como los fariseos de antaño, llenos de ira cuando se cuestiona su autoridad, denunciará el mensaje como de Satanás e incitará a las multitudes amantes del pecado a injuriar y perseguir a los que lo proclaman. Esto también lo vamos a ver, creo que está en la próxima reflexión, ¿vale? En parte, en buena parte. Está en esta, pero en la próxima reflexión también. Y aquí entramos en lo que os comenté antes, ese es el capítulo, la apostasía nacional. Me he quedado con la parte final porque es de donde empieza a entrar en realidad la apostasía, ¿verdad? Y aquí lo que destacaría yo es que el capítulo dice la apostasía nacional. Hay que entender, está hablando de Israel, pero está hablando sobre todo del reino de Judá. El reino de Judá siendo el tipo del remanente final, del antitipo, ¿verdad? Y aquí, ¿qué es lo que nos está diciendo? Una apostasía nacional. Tipo, antitipo. Y eso es lo que vamos a tratar de entender esta noche. La Odisea en apostasía total. Por eso el texto nos decía que la iglesia es Babilonia, ¿verdad? No entré más a fondo porque lo vamos a ver en cada noche, ¿verdad? Y dice aquí, 2 años antes de la muerte de Asa,
Acab comenzó a gobernar en el reino de Israel. Desde el principio su reinado quedó señalado por una apostasía extraña y terrible, desde el principio. Es decir, desde que entraron, vamos a entender tipos antitipos, ¿verdad? Y a nosotros nos interesa la Odisea. Es decir, casi desde el inicio hay problemas, ¿verdad? Casi desde el inicio. Dice, después de 1844 en adelante, me refiero, ¿vale? Dice, su padre Omri, fundador de Samaria, hizo lo malo a los ojos de Jehová, e hizo peor que todos los que habían sido antes de él. Pero los pecados de Acab fueron aún mayores. Añadió Acab, haciendo provocar a ira a Jehová, Dios de Israel, mm, más que todos los reyes de Israel que antes de él habían sido. Actuó como si le fuera ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. No conformándose con el aliento que daba a las formas de culto religioso que se seguían en Betel y Dan, dice, encabezó temerariamente al pueblo en paganismo más grosero y reemplazó el culto de Jehová por el de Baal. Por lo tanto, que aquí lo que trata de decirnos es que el liderazgo se desvía. Por eso, recuerden que no tantas reflexiones para atrás, vimos desde 1860, pero si buscamos, podemos ir todavía más para atrás y vemos pensamientos, maestros que se desvían y problemas y cuestiones, ¿verdad? Pues todo esto son Mm. tipos y antitipos. Nos habla a nivel macro, no a nivel micro. Las próximas entramos un poco más en micro, pero nos está diciendo a nivel macro, ¿verdad? Desde la historia real, desde el tipo hasta el antitipo, ¿verdad? Y lo vais a ver porque no me lo invento nada, en absoluto. Vais a ver que es papel de calco, ¿no? Calcadito. Lo colocas y encaja todo perfectamente. Sigo. Dice, habiendo tomado por esposa, atentos, habiendo tomado por esposa a Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios y sumo sacerdote de Baal, Acab sirvió a Baal y lo adoró. Aquí, en tipo, hay un matrimonio, pero en el antitipo, ¿cómo ocurre este matrimonio? Iglesia de Justamente, Estado. no, no, no. Es decir, Acab representa la Odisea o reino de Judá, si Mm. queremos, ¿vale? Entonces hay una unión entre la Odisea y ¿quién es Jezabel? Babilonia, Esa. ¿no? Babilonia. Si nos vamos al conflicto de los siglos, ¿con quién se une? Vamos a ver. ¿Dónde van ¿De dónde? Lo hablamos antes. ¿Dónde se han ido los maestros casi nada más entrar en el día de la expiación? Me refiero ahora a nosotros. ¿De dónde recogían ellos información y con esta información venían en medio del pueblo? Por eso os decía que vimos reflexiones desde 1860, cuando estaba diciendo la sierva que Dios no acompaña, que no está el Espíritu Santo, que están haciendo lo que no es la voluntad de Dios. ¿Qué es eso? Se estaba formando el matrimonio con Babilonia, la Odisea con Babilonia. Y lo vamos a ver, recuerden la parábola la parábola no, la profecía de los dos tronos. Uno detrás de otro, desde el lugar santo, del lugar santísimo, se va al lugar santo. ¿Qué significa eso? Matrimonio con Babilonia, queridos. Matrimonio con Babilonia. Se van a enseñanza de Babilonia y la traen en medio del pueblo. Y Acab dice Acab y él también adoró. Acepta esta enseñanza y la adora. ¿Y dónde está ahora, en estos momentos? ¿Dónde está? Bueno, no, desde ahora no, desde hace tiempo, ¿no? Después de 1888. ¿Dónde está Jezabel? Está con Acab en la cama, ¿no? Está con Acab en la cama. Pero vais a ver que quien gobierna en realidad es Jezabel. Claro. Lo vamos a Es ver que, que es Jezabel la que gobierna. es que acá yo creo que ha sido el rey más pelele que ha tenido Judá.
Estamos, Porque, estamos hablando de nosotros, ¿eh? ya, pero es que acá eh, mm, estaba dominado por Jezabel. La prueba está cuando quería la viña de Nabot. Se presentó ante su mujer ahí triste. No, es que yo quiero la viña de Nabot. Uy, pero tú no eres el rey. Ahora te la daré yo. O sea, era un cantamañana. Vale, vamos a seguir. Mm. E hizo altar que la última vez nos quedamos casi 3 horas, ¿eh? Me quedé impactado. Bueno, voy a ver si logro estar en silencio. En fin, habrá que comunicar, pero en fin. Dice, hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo altar a Baal en Judea, ¿verdad? Templo de Baal que edificó en Samaria. Es decir, convirtió el- lo que es el asentamiento de la Odisea, ¿verdad? En un templo de Baal, ¿verdad? Desde la cabeza. Dice, no solo introdujo a cabo el culto de Baal en la capital, ¿os dais cuenta? La capital, es decir, en el centro de mando, sino que bajo la dirección de Jezabel, bajo la dirección de Jezabel erigió altares paganos en muchos altos, es decir, en muchas ciudades o muchas iglesias grandes, por decirlo de alguna manera, constituyó altares de Baal, ¿verdad? Donde a la sombra de los bosquecillos circundantes, los sacerdotes y otros personajes relacionados con esta forma seductora de la idolatría ejercían su influencia funesta, atentos, hasta que casi todo Israel seguía en pos de Baal. Todo Israel seguía en pos de Baal. Y este es el nombre del capítulo, apostasía nacional o apostasía de la audacia total, total, ¿verdad? Solo le falta una cosilla que ya veremos a lo largo de estas reflexiones, ya veremos de qué cosilla va, que vais a quedar sorprendidos como yo también, ¿verdad? Dice, a la verdad ninguno fue como Acab que se vendiese a hacer lo malo a los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba. Dice, él fue en grande manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová delante de los hijos de Israel. Dice, Acab carecía de fuerza moral. Su casamiento con una mujer idólatra de un carácter decidido y temperamento positivo fue desastroso para él y para la nación. Cuando estamos hablando de ellos, estamos hablando de nosotros, ¿vale? Estamos hablando de la Odisea y de la unión con el papado, la incursión del papado, que lo leímos en el primer capítulo, la incursión rápida del papado en medio de la iglesia, ¿verdad? Y la iglesia se convierte también en una más de Babilonia. Dice, como no tenía principios ni elevada norma de conducta, su carácter fue modelado con facilidad por el espíritu resuelto de Jezabel. No tenía principios, dice, ¿vale? Su naturaleza egoísta, su naturaleza egoísta, pensada ahora en el Acán, naturaleza egoísta, ¿cómo llega a casarse con, o sea, y entrar en matrimonio con Jezabel? Por esa naturaleza egoísta. Dice, no le permitía apreciar las misericordias de Dios para con Israel ni sus propias obligaciones como guardián y conductor del pueblo escogido. Aquí habla de la debilidad del liderazgo de la Odisea, ¿verdad? Más allá del hecho histórico que leemos. Bajo la influencia acostadora del gobierno de Acab, todo esto lo que estamos leyendo aquí lo vamos a ver desarrollo en todas las reflexiones que van a venir, ¿verdad? Mi consejo es que no faltéis, pero, en fin, cada cual puede hacer lo que puede hacer. Dice, la oscura sombra de la perdón. Bajo la influencia acostadora del gobierno de Acab, Israel se alejó mucho del Dios vivo y corrompió sus caminos delante de él. Durante muchos años había estado perdiendo su sentido de reverencia y piadoso temor. Y ahora parecía que no hubiese nadie capaz de exponer la vida en una oposición destacada a las blasfemias prevalecientes. Es decir, no había nadie que ponga, o sea, que se oponga a esta realidad. Y de hecho vamos a ver qué es lo que está ocurriendo, porque es conforme con la realidad que nosotros experimentamos. La oscura sombra de la apostasía cubría todo el país o toda la iglesia de la Odisea, ¿vale? Por todas partes podían verse imágenes de Baal y Astarte. Dice, y nosotros no pensemos en imágenes como algo visible. ¿Qué se predica?
¿Qué se predica? Doctri- doctrinas falsas. Pues esa es la imagen de Astarte, ¿vale? De eso estamos hablando. Se multiplican los templos y los bosquecillos consagrados a los ídolos, y en ellos se adoraban las obras de manos humanas. Obras de manos humanas. El aire estaba contaminado por el humo de los sacrificios ofrecidos a los dioses falsos. ¿No es eso lo que vemos en medio de la iglesia? Hoy más que nunca, si estamos al final ya. Y lo vais a ver, que estamos justo al final. Las colinas y los valles repercutían con los clamores de embriaguez. Recuerden que cuando hablamos de montaña, hablamos de Dios. Cuando hablamos de valle, es otro Dios. ¿Vale? Repercutían con los clamores de embriaguez emitidos por un sacerdocio pagano que ofrecía sacrificios al sol, la luna y las estrellas. Sacerdocio pagano, con la Odisea. Hagan la conexión con la Odisea. ¿Vale? Dice, mediante la influencia de Jezabel y sus sacerdotes impíos, se enseñaba al pueblo que los ídolos que se habían levantado eran divinidades que gobernaban por su poder místico los elementos de la tierra, el fuego y el agua. Todas las bendiciones del cielo, los arroyos y corrientes de aguas vivas, el suave rocío, las lluvias que refrescaban la tierra y hacían fructificar abundantemente los campos, se atribuían al favor de Baal y Astarte. Bien, ahora, la pregunta que se impone aquí es la siguiente. ¿Quiénes son estos sacerdotes impíos de Jezabel en la Odisea? Pues Al final vais a quedar boquiabiertos pues de cuán pronto empezó la penetración de esta iglesia. Son de Babilonia, ¿vale? La, la incursión rápida del papado en medio de nosotros. Hay algunas visiones. ¿Cómo llegó Kellogg a lo que llegó? Porque él no era el primero, fueron otros que también venían con ideas raras en fin, un montón de historias, ¿verdad? Hay que pensar, por ejemplo, en Cartwright, creo, y algunos otros que fueron por ahí, 1800 y no, no tanto. O sea, Henry. bastante al principio. Sí, y otros, ¿verdad? Pero Henry se fue con los evangélicos. Claro. En fin, que las apostasías estaban penetrando en medio del pueblo de Dios bastante temprano, ¿verdad? Dice, en vez del dador de todo don perfecto, el pueblo olvidaba que las colinas y los valles, los ríos y los manantiales estaban en las manos del Dios vivo y que éste regía el sol, las nubes del cielo y todos los poderes de la naturaleza. Atentos aquí. Mediante mensajeros fieles, y aquí vais a ver que habla de mensajeros fieles a lo largo de toda la Odisea y habla de Elías. Y necesitamos, yo en principio pensé que Elías son aquellos que tienen un mensaje de Dios. Sí, no, más bien no. Elías tiene que penetrar durante toda, es decir, este mensaje de Elías tiene que estar presente durante toda la Odisea. Entonces no Pero, hay un Elías que viva tanto. pero Elías, como fue el que trajo la reforma de la apostasía en que vivía el pueblo de Judá, los fieles en el último tiempo tendrán el espíritu de Elías. Es decir, no es que sean Elías, sino tendrán esa misma inspiración, ese mismo espíritu que les mueve a proclamar la verdad. Vale, pero vamos a ver que Elías es algo importante y lo vamos a detectar. ¿Vale? Es verdad lo que está diciendo, es verdad. Este espíritu que mueve los mensajeros fieles es el espíritu que estaba en Elías, ¿verdad? Porque Elías Claro, representa, es la voz de alguien, claro, ¿verdad? Es la voz de Cristo en realidad. Por lo tanto, esa voz de Cristo tiene que estar presente durante toda la Odisea, hasta el final, ¿verdad? Porque es lo que nos va a revelar la profecía también aquí, ¿sí? Power, Dice, van a traer otro. Luis, vale, ya le he quitado la voz. Aquí cada vez más veo por aquí nombres que digo yo,
¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Hay aquí un nombre nuevo, no sé quién es, pero en fin, no importa, bien que está. Y bienvenido esté. Dice, mediante mensajeros fieles, el Señor mandó repetidas amonestaciones al rey y al pueblo apóstatas, pero esas palabras de reprensión fueron inútiles. Y eso es durante toda la Odisea, ¿vale? No es puntual, sino que durante todo el tiempo de la Odisea, Dios envió mensajeros, en cada etapa envió mensajeros fieles. Jones Wagoner, la sierva en su momento, eh, ya os hablé yo de otros, 1950 y así, ¿verdad? Hasta el final y ahora también habrá alguno, digo yo. Pero dice, pero esas palabras de reprensión fueron inútiles, tanto para ellos como para nosotros hoy. Dice, en vano insistieron los mensajeros inspirados en el derecho de Jehová como único Dios de Israel, en vano exaltaron las leyes que les había confiado. Ellos predicaron, pero era en vano. Y eso explica por qué somos tantos aquí, Claro. ¿verdad? Porque el mensaje está, pero ¿por qué no se entiende? ¿Verdad? Y no me refiero a los que estamos, sino que debería de ser mucha más gente. La Odisea es bien grande, ¿no? Dice, cautivado por la ostentación del lujo y los ritos fascinantes de idolatría, el pueblo seguía el ejemplo del rey y de su corte y se entregaba a los placeres intoxicantes y degradantes de un culto sensual. En su ciega locura prefirió rechazar a Dios y su culto. ¿Ocurre esto hoy? Claro. Cautivado por la ostentación de lujo y los ritos fascinantes de idolatría, ¿de quién? ¿A quién estamos mirando? ¿Quién guía al pueblo? Sus maestros, ¿verdad? Dice, la luz que le había sido dada con tanta misericordia se había vuelto tinieblas. El oro fino se había empañado. Incluso a la Odisea se le dio luz. ¿Qué ha pasado? Se ha vuelto oscuridad. Desde el lugar santísimo, uno detrás de otro, se han ido al trono del lugar santo. Se ha vuelto oscuridad, ¿verdad? Dice, ay, cuánto se había alejado la gloria de Israel. Nunca había caído tan bajo en la apostasía el pueblo escogido de Dios. Nunca había caído tan bajo en la apostasía. Hoy, Señor. Hoy al final. Sí. No, es que nos pasa lo mismo que le pasó a Israel cuando vino Cristo. No lo conocieron. Y lo vamos a ver por las reflexiones que van a venir cuando entra cada vez más en detalle y vamos a ver cosas que nos va a costar creerlas, pero que es la pura verdad. Y está en profecía. Y ni yo la vi hasta hoy, no la vi, a pesar de que ya he presentado una o dos veces por lo menos estas profecías, pero cuando de repente me ha traído otra vez Dios la atención sobre ellos y me puso en mi mente más luz, más capacidad de entender, me quedé, digo, esto hay que repasarlo otra vez, hay que presentarlo, porque necesitamos entenderlo, ¿verdad? Porque es mucho más de lo que nosotros habíamos entendido hasta ahora. Y atentos aquí, dice, los profetas de Baal eran 450, además de los 400 profetas de los bosques, es decir, de Jezabel. ¿Dónde están todos estos? Desde la conferencia general para abajo. Desde la conferencia general para abajo. Todos estos están mezclados en medio de la Odisea. Y os voy a adelantar. De estos no se salva ninguno. Ninguno. Lo vamos a ver en la siguiente reflexión. Desgraciadamente lo digo, no tengo ninguna alegría. Pero el que está tocado como Acán por el anatema no se puede salvar. Dice, nada que no fuese el poder prodigioso de Dios podía preservar a la nación de una ruina absoluta. ¿Qué dice? Nada que no fuese el poder prodigioso de Dios podía preservar a la nación de una ruina absoluta. Pongan la Odisea aquí. Pongan la Odisea porque nos toca a nosotros. Dice, Israel se había separado voluntariamente de Jehová. ¿Pasó esto en la Odisea? Claro. 1888.
voluntariamente se ha separado de Jehová. Dice, sin embargo, los anhelos compasivos del Señor seguían manifestándose en favor de aquellos que habían sido inducidos a pecar, y estaba él por mandarles uno de los más poderosos de sus profetas. Uno de los más poderosos de sus profetas. Cuidado, porque hubo un Moisés, hubo un Elías, pero este poderoso profeta también está presente en la Odisea. Recuerde también, dice sobre Juan el Bautista, que también es un tipo del final, del remanente final, que es el mayor de los profetas, Juan el Bautista. Pues aquí dice que uno de los profetas más poderosos es Elías. Dice, uno por medio de quien muchos iban a ser reconquistados e inducidos a renovar su fidelidad al Dios de sus padres. Ahora bien, en este momento os voy a revelar lo que se me ha descubierto y lo vamos a ver con textos justo al final. Elías es el espíritu profecía. Elías tiene que ser presente durante toda la Odisea. ¿Cómo se presenta Elías delante de todos del rey Acab? No hay nadie que se haya ido a la conferencia general y hacer nada de lo que ha pasado aquí. Y de hecho, cuando vamos a ver al detalle por menor los eventos, os vais a dar cuenta, porque esta es la pregunta que yo me hice constantemente, hasta que el Señor me puso la respuesta en mi mente, y la compartiré con vosotros, por lo escrito está al final. Lo vais a entender al final. Elías es el espíritu profecía, que habla al pueblo y habla a Acab y a Jezabel. Porque Elías fue perseguido, recuerden, y lo vamos a ver por la profecía. Elías fue perseguido para matarlo, para destruirlo, para anularlo. ¿Pasó esto con el espíritu profecía? Claro. Claro, claro. La enviaron a Australia como Lo vamos a ver represalia. por la profecía, ¿eh? Y fijaos que es que vais a quedar sorprendidos. Cuando vamos a ver en qué momento le presenta Dios, Cristo, a la sierva esta profecía, en qué año, vais a decir, Señor, ¿pero cómo es posible? Pues es posible. Porque constantemente nos hemos ido delante del árbol del conocimiento. Nunca nos fuimos al árbol de la vida. Nunca. Nunca. Elías el Tisbita. Ahora pasamos del capítulo que os dije de la apostasía nacional y ahora vamos a ver cómo Dios levanta a Elías, ¿verdad? Dice, entre las montañas de Galaad, al oriente del Jordán, moraban los días de Acab, un hombre de fe y oración cuyo ministerio intrépido estaba destinado a detener la rápida extensión de la apostasía en Israel. ¿Cuáles son las cualidades que hace que Dios lo llame? Pues tenía mucha fe y era un hombre de oración. Estaba en contacto con Dios constantemente. Y entendía la apostasía de Israel. Comprendía la apostasía de Israel, ¿verdad? Por lo tanto, tipo antitipo. Necesitamos entender las realidades, ¿verdad? Dice, alejado de toda ciudad de renombre y sin ocupar un puesto elevado en la vida, Elías el Tisbita inició, sin embargo, su misión confiando en el propósito que Dios tenía de preparar el camino delante de él y darle abundante éxito. ¿Sabía Elías de antemano lo que tiene que hacer? Sí, No, sí. no. Bueno, Estudien mejor. Dice, alejado de toda ciudad de renombre y sin ocupar un puesto elevado en la vida o en la iglesia, ¿vale? Elías el Tisbita inició, sin embargo, su misión confiando. ¿Confiando o sabiendo? Confiando. confiando. Entiende el llamado. Entiende el llamado, ¿verdad? En el propósito que Dios tenía de preparar el camino delante de él y darle abundante éxito. Por lo tanto, anda por fe, ¿verdad? Y Dios acepta esa fe, acepta es decir, ese propósito y esa, como lo decía antes, ese ministerio intrépido que tenía, ¿verdad? Contra la apostasía, porque entendía cómo estaba Israel, ¿verdad? Dice, la palabra de fe y de poder estaba en sus labios y consagraba toda su vida a la obra de reforma. Aquí yo mirando digo, Señor,
A este le llama Gabriel. Pues que eso es lo que hago todos los días. Desde hace tanto tiempo. Dice, la palabra de fe y de poder estaba en sus labios y consagraba toda su vida a la obra de reforma. ¿Os dais cuenta? Tanto en la iglesia, en casa y conmigo mismo. Dice, la suya, atentos, la suya era la voz de quien clama en el desierto. ¿Dónde clama? En el desierto. Cuidadín, porque vais a ver dónde está la verdadera iglesia de Dios. En el desierto La voz que clama en el desierto. donde no hay No luz, está donde nosotros creemos. donde no hay lujos ni cosas que te atraigan de este mundo, sino en la soledad para meditar. En la próxima reflexión vais a quedar boquiabiertas, ya os lo digo yo. Ya me he adelantado un poco de aquí, que os lo dije, que en Carmel no se salva nadie. Nadie. ¿El Carmelo o el Monte En el Carmelo? Carmelo. En el Carmelo Mon- no se salva nadie. Nadie. Por eso os atraigo la atención aquí. Dice, la suya era la voz de quien clama en el desierto. ¿Quién es Elías? El representante del remanente. Es que, es Representa al que remanente. ¿Dónde está el remanente? Dice que no estaba ni en la ciudad de renombre, ni ocupaba puesto elevado en la vida o la iglesia, conviértelo así, ¿verdad? Estaba apartado de todo. Estaba apartado de todo, de Babilonia, vamos a hablar claro, ¿vale? O es de la que iglesia en apostasía. Estaba apartado. en, en el Monte Carmel los 450 sacerdotes de Baal son acuchillados. No, son todos acuchillados. Claro, que son todos acuchillados. No se salva nadie. Por eso, todos, pero no son solo 450, eran 450 de uno y 400 de otros. Sí, los del bosque, Los matan a todos. ¿Y qué pasa después con el pueblo? Escoge los a que, otros y se va otra vez en apostasía, ¿no? hombre, No, cuando ve el milagro que, que hace Elías, entonces cuando vuelven otra vez a Jehová, pero les dura poco. Vais a quedar con la boca abierta. Vais a quedar con la boca abierta. Por eso os digo yo que no es así. Yo también lo creía así. Lo prediqué así. No es así. No es así. Y lo vamos a ver mañana, ¿vale? Me adelanté un poquito porque aquí dice la voz que clama en el desierto. ¿Dónde Sí. está la iglesia de Dios? En el desierto. Juan el Bautista también era la voz que clama en el desierto. ¿Dónde estaba la iglesia de Jesús? ¿Dónde predicaba Jesús? Fuera de las ciudades, por los pueblos. Muy pocas La, veces entraba en la la sinagoga. montaña. Exacto. Esa es la iglesia Hay, verdadera, que está en el hay, desierto. hay un tal Benjamin Wilkinson que tiene un libro que se titula La iglesia en el desierto, que será uno de los últimos que le hizo frente de oposición a los dirigentes actuales. Lo vamos a ver enseguida, lo vamos a ver. Por lo tanto, la suya era la voz de quien clama en el desierto para reprender el pecado y rechazar la marea del mal. Dice, y aunque se presentó al pueblo para reprender el pecado, su mensaje ofrecía el bálsamo de Galaad a las almas enfermas de pecado que deseaban ser sanados. Esa es la obra del Espíritu Santo, del Espíritu de Profecía, perdón, del Espíritu de Profecía. Esa es la obra del Espíritu. Reprende, pero es bálsamo. Para aquel que está guiado por el Espíritu, es un bálsamo, el Espíritu de Profecía. Sí, ¿Verdad? pero por eso no la aceptan, no aceptan el espíritu de profecía, porque como te señala tus debilidades, Fijaos. Mientras Elías veía a la iglesia hundirse cada vez más en la idolatría, cuando dices Israel, en nuestra realidad es la iglesia. claro, Por lo tanto, ¿de dónde venía Elías? Desde fuera.
Venía desde fuera, predicando en medio y se iba otra vez, salía, ¿verdad? Él no era parte de eso, no tomaba parte con eso. Dice, su alma se angustiaba. Y yo sé que todo lo que os digo hoy os queda un poquito de este tío se ha vuelto loco. Vale, lo acepto temporalmente. Cuando terminaremos, vais a creer como yo. Espero, creo, ¿vale? Dice, lo había libertado de la esclavitud, perdón, su alma se angustiaba y se despertó su indignación. Dios había hecho grandes cosas para su pueblo. Lo había libertado de la esclavitud, le había dado las tierras de las gentes para que guardasen sus estatutos y observasen sus leyes. Esto tiene que ver también con la Odisea, porque la liberó ¿de dónde? De Babilonia, entró en el día de la expiación y le dio las tierras de la gente, es decir, toda la tierra a nuestra disposición para predicar la palabra, ¿verdad? El mensaje de la verdad. Eso es tipo antitipo. Pero los designios benéficos de Jehová habían quedado casi olvidados. La incredulidad iba separando rápidamente a la nación escogida de la fuente de su fortaleza. Empezó a pasar esto a partir de 1845 en adelante. Recuerden que en 1888 no alcanzaban 5.000. Yo creo que ni 4. No estaban ni 5.000, no estaban en 88 miembros, la iglesia. ¿Vale? O sea, después de 40 años. Fijaos. Dice, la incredulidad iba separando rápidamente a la nación escogida, pueblo escogido, a la Odisea, de la fuente de su fortaleza. Y es justamente lo que pasó, consecuencia, en 1888. Mientras consideraba esta apostasía desde su retiro en las montañas, ¿de dónde venía Elías? ¿Qué De las dijimos que montañas. representan las montañas? Dios. A Dios. O sea, Elías caminaba con Dios, estaba con Dios. Este era retiro en Dios. Eso es lo que trata de explicarnos, más allá de la realidad, del momento. Pero lo que nos trata de decir que Elías caminaba con Dios. Dice, mientras consideraba esta apostasía desde su retiro en las montañas, Elías se sentía abrumado de pesar. ¿Por qué? Lo vamos a entender al final. Ya os lo dije, que os vais a quedar con la boca abierta, ¿vale? Dice, con angustia en el alma rogaba a Dios que detuviese en su impía carrera al pueblo una vez favorecido, que le enviase castigos si era necesario para inducirlo a ver lo que realmente significaba su separación del cielo. ¿Coincide con espíritu profecía? Yo podría decir, ¿coincide con la obra de la sierva? Sí, pero no Claro. quiero que os quedéis con el nombre de la sierva. Quiero que os quedéis con el mensaje, con el espíritu de profecía. ¿Vale? Porque, o sea, la sierva no vive durante toda la Odisea, pero su palabra sí, ¿no? ¿Y su palabra quién era? ¿Quién le dio a Elías palabra? El ¿Quién le puso espíritu. su palabra en su boca? Cristo. Cristo permanece mediante el Espíritu de Profecía durante toda la Odisea, ¿vale? Y por eso digo, podríamos decir, en el momento literal de los pioneros, ella estaba presente en medio de ellos. Pero quiero que os quedéis no solamente con primera etapa, porque vais a ver que son 3 etapas y medio. 3 años y medio. O sea, esta profecía De es la una sequía, cuando la sequía. es una locura. Cuando vamos a entender, vais a quedar con la boca abierta y decir, narices, ¿cómo has entendido esto? Y yo os lo digo, no soy yo, que no soy yo, que no, que lo vais a ver, que es la palabra de él, es exactamente como lo dice. Yo lo entendía y me reía solo. Digo, Señor, qué grande eres. Qué grande eres, que encumbrados no entienden y tú me reveles a mí esto. O sea, te quedas sin palabra y no soy yo, no soy yo, es él. Lo vais a ver, que vais a ver todo esto al detalle y decir que no es posible. ¿Cómo no lo entendimos? ¿Cómo no lo entendimos? Y no, y la verdad es que una vez que entiendes, si tú te vas por los símbolos, como lo he dicho antes, ¿no? Cuando dice Elías y montañas, ¿qué representa la montaña? Dios. ¿Con quién anda Dios, Elías? Con Dios. Y inmediatamente empiezas a entender cosas, ¿verdad? Sigo, porque si no se pone otra vez largo.
Dice, con angustia en el alma, perdón, para No, inducirlo a ver lo que realmente significaba su separación del cielo, es decir, la separación del pueblo de Dios, que ya sabemos que pasó literalmente en 1888 o desde 1888, mejor dicho. Dice, anhelaba verlo inducido al arrepentimiento antes de llegar en su mal proceder al punto de provocar tanto al Señor que lo destruyese por completo. Y vais a ver que casi pasa. Y es justamente lo que la profecía nos va a decir, es lo que estamos viendo con nuestros ojos. Y no nos viene a creer. No nos viene a creer. Por eso os digo yo que en Carmelo es una locura. Es una locura. Es una locura. Dice, la oración de Elías fue contestada. Las súplicas, reprensiones y amonestaciones que habían sido repetidas a menudo no habían inducido a Israel a arrepentirse. Había llegado el momento en que Dios debía hablarle por medio de los castigos. ¿Os dais cuenta? Y pasó esto en medio de la Odisea también. No penséis solamente en la historia real. Siempre hagan este juego, ¿verdad? Historia real y nosotros. ¿Coincide? Va con nosotros también. Ahora os dije que en esta reflexión estamos hablando macro, así más general. Pero a partir de la siguiente entramos en tela. Entramos bu- en micro, en detalles. bueno, yo creo que ya eh, hemos entrado en macro y en micro. Sí, hay macro y micro. En micro, cuando nosotros voluntariamente presentamos el Evangelio y es rechazado. Claro, Y te toman por claro, loco y te toman por un chiflado. O sea, eso es a nivel micro. claro. Déjame seguir. Dice, por cuanto adoradores de Baal aseveraban que los tesoros del cielo, el rocío y la lluvia no provenían de Jehová. Ah, Eh, Cuando estamos hablando de rocío y de lluvia, ¿de qué estamos hablando? De rocío y de lluvia del Espíritu Santo. Vale, pero nosotros sabemos que tiene que haber un rocío y luego tiene que haber la lluvia. Ahora al final Sí, también, ¿verdad? Tiene que haber un sí. rocío que está ocurriendo ¿cuándo? ¿Por qué entendemos? Por eso. ahora no tiempo. Ahora mismo está el rocío, por eso entendemos. Y una vez que entendemos, ¿qué tiene que ocurrir? La lluvia, la Lluvia lluvia, tardía, la boda del Cordero. boda. Lo vamos a ver, vale, que todo el rato tengo la tendencia de adelantarme porque tengo tanto ímpetu de revelarlos todo. Lo que pasa es que hay muchas cosas y si corro no las comprenderéis, ¿vale? Ahora, Em, el rocío y la lluvia, dice, no provenían de Jehová, sino de las fuerzas que regían la naturaleza, y que la tierra era enriquecida y hecha abundantemente fructífera mediante la energía creadora del sol. La maldición de Dios iba a descansar gravosamente sobre la tierra contaminada. ¿Cómo lo llaman la tierra hoy o la naturaleza? ¿Cómo le dice? Madre tierra. La Pachamama. Eso es, como si fuera un ente vivo, ¿no? Que guía, que guía todo esto, ¿verdad? Todo esto no viene de Dios, no, esto es natural, ¿no? Como pasaba en tiempo de Noé y cosas por el estilo, ¿no? Eso es la naturaleza misma, ¿verdad? No es de Dios. Dice, se iba a demostrar a las tribus apóstatas de Israel, cuán insensato era confiar en el poder ¿de quién? De Baal. Te duele la cabeza, ¿eh? Mm. Entonces, los miembros pues confían en los Baales que tenemos al frente. Se está haciendo de mañana, ¿eh? Para la próxima reflexión. Se está haciendo de mañana. Vais a entender que vais a quedar con la boca abierta y decir, Señor, ¿cómo es posible? Pues el Sí. rocío está cayendo. O abrimos los ojos y la mente o nos quedamos en Carmel, ¿eh? Maravillados, pero condenados. ¿Verdad?
Dice, os doy otra nota para que entendáis. Al final del tiempo el enemigo reconocerá que los juicios de Dios son justos. Sí. ¿Esto Claro. significa que acepta a Dios? No. 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 Pues esto pasa en Carmel. Esto pasa en Carmel. Y cuando os digo qué pasa porque cuando os diré qué significa Carmel, os vais a quedar más mudos todavía. Bueno, eso Sigo. también pasa en la segunda venida de Cristo, cuando la gente dice que caen las montañas y las peñas sobre ellos. Claro, pero eso porque no soportan su gloria. Sí, Esto es por otra Claro. cosa. pero luego reconocen que merecen el castigo. Sigamos, porque me he quedado, no estamos ni a mitad. Por lo tanto, dice, se iba a demostrar a los tribus apóstatas, todas, Todas, Todo. todas, todas. todas, ¿vale? Primero las Cuán 10 insensato, primero las 10 tribus y luego Judá y Benjamín, también correcto. apóstata. Dice, hasta que dichas tribus se volviesen a Dios arrepentidas y le reconociesen como fuente de toda bendición. No, atentos, no descendería rocío ni lluvia sobre la tierra. Ni Claro, rocío ni lluvia. por eso hubieron 3 años y medio de sequía. Sí, luego vamos a ver qué son los 3 años y medio. Claro. Dice, a Elías fue confiada la misión de comunicar a Acab el mensaje relativo al juicio del cielo. ¿Quién es Elías durante toda la Odisea? Que habla con Acab de toda la Odisea. Es el espíritu profecía, al que lo han rechazado, al que lo han perseguido, al que buscaron matarlo, pero no pudieron. ¿Por qué? ¿Qué estamos estudiando aquí? El espíritu de profecía. Eso es. Dice, él no procuró ser, atentos, él no procuró ser mensajero del Señor. La palabra del Señor le fue confiada. ¿De quién está hablando? ¿De quién habla aquí? Concretamente, con nombre y apellido. Del ¿De, Moisés Ángel? moderno. ¿De El qué? Moisés moderno. Del Moisés moderno. De la sierva. Sí, del linaje de Guay. Exacto. Porque Dice, él no procuró ser mensajero del Señor. Ella no buscó esto. Fue el claro, Señor la que escogió y le dio palabra. Y dice, la palabra del Señor le fue confiada. ¿Entendéis? Dice, y lleno de celo por el honor de la causa de Dios, no vaciló en obedecer la orden divina. No. Calcao, calcao, ¿verdad? Calcao, la sierva. Aun cuando obedecerá como buscar una presta destrucción a manos del rey impío. ¿Pasó? Cuando la mandaron para Australia, ¿qué hicieron en realidad? La Claro. mataron, la mm, mataron a ella, pero no al espíritu de profecía. ¿Vale? Dice, el profeta partió enseguida y viajó. Todos los profetas de esta tierra tienen que morir. ¿Cómo mueren? Expulsión, no reconocimiento. Dice, cuando hablas mal de tu hermano, ¿qué has hecho en tu corazón? Lo has matado. Asesinato. Lo has eres matado. eres homicida. Exacto, exacto. Dice, el profeta partió enseguida y viajó día y noche hasta llegar a Samaria. No solicitó ser admitido en el palacio ni aguardó que se le anunciara formalmente. Esto pasó con 1888 y en adelante, lo vimos en reflexiones anteriores. Cuando se iba directamente a la iglesia, no pedía permiso a nadie y hablaba. Es más, incluso les decía a los ancianos, llama al presidente de la conferencia y que me diga que no tengo que predicar aquí. ¿Os dais cuenta? De eso estamos hablando. ¿Verdad? Dice, arropado con la burda vestimenta que solía cubrir a los profetas de aquel tiempo, pasó frente a la guardia que aparentemente no se fijó en él y se quedó un momento de pie frente al asombrado rey. Dice, Elías no pidió disculpas por su abrupta aparición. Uno mayor que el gobernante de Israel le había comisionado para que hablase. Y atentos aquí. Y alzando la mano hacia el cielo, afirmó solemnemente por el Dios viviente que los castigos del Altísimo estaban por caer sobre Israel. Declaró,
Vive Jehová Dios de Israel, delante del cual estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Esto es profecía para nosotros, ¿eh? ¿Cuándo habrá rocío y lluvia? al final del día las que Cuando Elías será entendido. Espíritu profecía, ¿vale? Por eso os he dicho, Elías es el espíritu profecía. Cuando el espíritu de profecía será entendido por su palabra, habrá lluvia, rocío y lluvia. ¿Entendéis lo que estamos haciendo aquí? Por la palabra, por la comprensión de los eventos, de lo que está escrito, es cuando habrá rocío y habrá lluvia. No antes. ¿Me he dejado claro? Sí, sí. ¿Vale? Solo te Lo veo que a ti, por eso, pasa, pero lo que pasa es que esto, la gente, muy poca gente lo va a entender. ¿Por qué? Porque esta generación no ha estudiado los testimonios creen. ni a los pioneros, entonces no saben que la hermana Juez fue desterrada a Australia, Johnny Wagner, uno a Inglaterra y el otro a África. Entonces, todo esto ellos no se van a enterar. ¿qué Por dice eso es lo que, Ezequiel 9? por eso es lo que tú dices, que todos se van a perder. ¿Qué dice Ezequiel 9? La doncella, los jóvenes, niños, Todos, todo. ¿Pero por qué? matarlos, ¿Por qué? porque no claman ni gimen. Lo vamos a ver en la reflexión anterior. Vamos, que en todas las reflexiones os vais a quedar con la boca abierta. Os lo digo desde ahora. Si lo perdéis, es vuestro problema. Pero vais a entender por qué se pierden. ¿Por qué se pierden? Porque justamente lo que acabas de decir tú, se les ha quitado el espíritu de profecía, tanto a la iglesia como a los jóvenes, como se ha hablado tan mal de Elena y de espíritu de profecía, que no van a entender. ¿Y cómo ha dicho? Que por la palabra vendrá rocío y lluvia. Pero si no lee nadie esto, no, no es que no lo lea, que leer lo lee mucha gente. Yo lo leí hasta que me volví burro, vamos. Apenas ahora me doy cuenta de que sin Cristo, queridos, no hay manera. Os lo digo de Ajá. verdad, sin Cristo no hay manera. No hay manera. Puedes tener facultades, doctorados, lo que te dé la gana. Del árbol del conocimiento no te sirve ni la coma para entender el espíritu de profecía o la palabra de Dios. No te sirve ni la coma, porque si no está el espíritu que te guíe, no vas a entender. No vas a entender. Y lo vais a ver. ¿Qué creíamos, incluido yo me expongo primero, qué creía yo que he predicado? Podemos ir para atrás. Y vais a ver cuando vamos a entender ahora de nuevo la misma palabra y el entendimiento, vais a decir, o estoy loco yo, o de verdad está cayendo el rocío. Está cayendo el rocío. No queda otra. ¿Vale? Sigo. Dice, fue tan solo por su... He leído aquí, ¿no? No. Fue tan solo por su fe poderosa en el poder infalible de la palabra de Dios como Elías entregó su mensaje. ¿Cómo? Por su fe poderosa en el poder infalible de la palabra de Dios, como Elías entregó su mensaje. Si no le hubiese dominado una confianza implícita en aquel a quien servía, nunca habría comparecido ante Acab. Y esto es válido para todos los mensajeros. Porque yo no tengo ninguna experiencia de otro mundo. No, queridos. Ya os lo expliqué. Yo leo. Y cuando leo, Dios me pone el pensamiento. Y esto y lo otro. ¿Y qué es? ¿Qué os he dicho que hago yo siempre? Preguntas. Pero digo, vamos a ver. ¿En qué momento este Elías aparece en el marco de la Odisea? Porque la Odisea es de 1844 y estamos todavía aquí. ¿Cuándo está este Elías? ¿Quién es este Elías? Hasta que vienen las respuestas. Pones preguntas y el Espíritu te va guiando, te va conduciendo. Camino de Maús, como digo yo, Cristo habla y al final te quedas, ¿qué evangelio entendimos nosotros y qué nos ha contado este hombre? ¿No?
Esa es la experiencia, no es otra. Y no tengo experiencias extraordinarias. He tenido alguna en el pasado, pero hoy por hoy no. No es más que lo que os cuento. Estudio, preguntas y respuestas. Punto. Dice, mientras se dirigía a Samaria, Elías había pasado al lado de arroyos inagotables. Por lo tanto, quiere decir que todo este entendimiento que se me da a mí, cualquiera de vosotros tenéis acceso a él. Y es lo que nos está diciendo la palabra inspirada, ¿no? Mediante la palabra es como nos llenamos del Espíritu, nos conduce, nos guía, nos llena, ¿verdad? Mientras se dirigía a Samaria, Elías había pasado al lado de arroyos inagotables, colinas verdeantes, bosques imponentes que parecían incalzables para la sequía. Todo lo que veía estaba revestido de belleza. El profeta podía haberse preguntado cómo iban a secarse los arroyos que nunca habían cesado de fluir y cómo podían ser quemados por la sequía aquellos valles y colinas, pero no dio cabida a la incredulidad. Creía firmemente que Dios iba a humillar al apóstata Israel y que los castigos inducirían a éste a arrepentirse. El decreto del cielo había sido dado. No podía la palabra de Dios dejar de cumplirse, y con riesgo de su vida, Elías cumplió intrépidamente su comisión. Como un rayo que bajara de un cielo despejado, el anuncio del castigo inminente llegó a los oídos del rey impío. Pero antes que Acab se recobrase de su asombro o formulara una respuesta, Elías desapareció tan abruptamente como se había presentado, sin aguardar para ver el efecto de su mensaje. Y esto pasó antes de 1888. Recuerden que antes de 1888 ya había advertencias en medio del pueblo de Dios. Y no creyeron, no creyeron. Exactamente lo que está pasando, que no creyeron lo que iba a pasar, ¿verdad? Dice, el Señor fue delante de él, allanándole el camino. Se le ordenó al profeta, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está delante del Jordán, y beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Cuidado, no se olvide de este párrafo porque nos va a servir en las próximas. Más bien en la próxima, nos va a servir. ¿Quién alimenta a Elías? Dios. Y mañana Los vamos a cuervos. poner otras preguntas importantes para recibir respuestas. Mañana, con los dos primeros párrafos, mañana no, perdón. La próxima semana, estoy cansado. La próxima semana vamos a estar por lo menos una hora en los dos primeros párrafos, como os lo dije, porque ahí está el meollo de la cuestión. Ahí está, en estos dos primeros párrafos. Sigo. Ahora estamos a la mitad. Dice, el rey realizó diligentes investigaciones, pero no se pudo encontrar al profeta. La reina Jezabel, airada por el mensaje que los privaba a todos los tesoros del cielo, consultó inmediatamente a los sacerdotes de Baal, quienes se unieron a ella para maldecir al profeta y para desafiar la ira de Jehová. Colócalo en medio de la Odisea. ¿Qué pasó en 1888? ¿Qué dijo Cristo que pasó? Que no la estaba rechazando a ella, que estaba rechazando a Cristo. Pero ¿quién obró para que ocurra todo esto? Porque está diciendo, Jezabel consultó inmediatamente a los sacerdotes de Baal, que están en la Odisea, ¿verdad? Se unieron a ella para maldecir al profeta. ¿Pasó? 1800, es lo que dijo Cristo. No es contigo, es conmigo en realidad, ¿verdad? Y para desafiar la ira de Jehová, la separación de Dios, desafiar la separación de Dios. ¿Ocurrió la separación? Sí, ocurrió. Dice, pero por mucho que desearan encontrar al que había anunciado la desgracia, estaban destinados a quedar chasqueados. Y aquí es la pregunta importante. ¿Quién es Elías en barco de la Odisea? ¿Y por qué no se le puede encontrar? Porque no es una persona. No es una persona, es un mensaje. Es un mensaje, es el espíritu de profecía. Y lo vamos a ver al final. Dice, ni tampoco pudieron evitar que otros supieran de la sentencia pronunciada contra la apostasía. Se difundieron prestamente por todo el país las noticias de cómo Elías había denunciado los pecados de Israel y profetizado un castigo inminente. Por toda la iglesia, ¿verdad? Algunos empezaron a temer, pero en general el mensaje celestial fue recibido con escarnio y ridículo. ¿Qué pasó en las noches siguientes después de 1888? Porque se le dio visión a la sierva que vea. ¿Qué hacían? Se ríen de Joyce de Waggoner, de ella, se rían. El mensaje fue recibido con escarnio y ridículo, ¿no?
Lo has dicho que estás cansado, pero pronto, te ha tocado pronto, o todavía nos queda. ¿Eh, Pedro? No, no, yo estoy atento. Estás. Las palabras del profeta entraron en vigencia. No, que te veo ahí que se te va la batería, se te va No, la no, última no, línea. no se va la batería. Las palabras del profeta entraron en vigencia inmediatamente. Los que al principio se inclinaban a burlarse del pensamiento de que pudiese acaecer una calamidad, tuvieron pronto ocasión de reflexionar seriamente, porque después de algunos meses, la tierra, al no ser refrigerada por el rocío ni la lluvia, se resecó y la vegetación se marchitó. Con el transcurso del Registrada, tiempo, registrada no, refrigerada. Refrigerada. Después de algunos meses, la Tierra, al no ser refrigerada por el refrigerada, sí, está más para atrás. Sí. ¿Y qué dije yo? registrada. No, cualquier cosa menos lo que tenía, ¿no? Está bien. El que te O estás sea, durmiendo eres tú, ¿eh? vale, vale, ya sé que me querías decir que tengo la última línea, vale, eso es, ya, vale, me la has devuelto, ya está. No, hombre, no. Nada, nada, que entendí la broma, no te preocupes. Dice, ya sabes por qué hablo así, Ya. ese es el problema. Pero los caudillos instaron al pueblo a tener confianza, tengo que sujetar porque igual se va suelta. Pero los caudillos instaron al pueblo a tener confianza en el poder de Baal y a desechar las palabras ociosas de la profecía hecha por Elías. ¿Qué es lo que pasó en 88? Desecharon el mensaje y que confíen en quién. Los profetas de Baal. ¿Quién eran los profetas de Baal? La Gente. conferencia, los ministros, que confían en ellos, ¿no? Que dejen de escucharla a ella y a John Shivagoner y que confíen en ellos, ¿verdad? Dice, los sacerdotes seguían insistiendo en que las lluvias caían por el poder de Baal. Recomendaban que no se temiese al Dios de Elías, ni se temblase su palabra, ya que Baal era quien producía las mieses en sazón y proveía sustento para los hombres y los animales. Esto es tremendo, ¿verdad? Si cuando lo entiendes así en medio de la Odisea, tú dices, narices, ¿qué les pasó a esta gente? Y llegó a este punto, ¿no? Claro, no podemos saber las conversaciones que tuvieron por ahí, pero Dios no miente, eso está claro, esto está en profecía, ¿verdad? Dice, el mensaje que Dios mandó a Acab dio a Jezabel, a sus sacerdotes y a todos los adoradores de Baal y Astarte la oportunidad de probar el poder de sus dioses y demostrar, si ello era posible, que las palabras de Elías eran falsas. Dice, la profecía de este se oponía sola a las palabras de seguridad que decían centenares de sacerdotes idólatras. Claro, si recordáis hasta 1915, porque sacaron estos hasta una película, empezaron a darse cuenta de la sequía, que decían que habían rechazado, que Cristo tenía que haber venido, ¿no? 1915, hablan en la conferencia general, ¿no? ¿Verdad? Los que estaban ahí, Daniels y algún otro, ¿no? No me acuerdo quién era. Al final empieza a darse cuenta que algo hay por medio, ¿verdad? Sí, a pesar de la declaración del profeta, Baal podía seguir dando rocío y lluvia para que los arroyos continuasen fluyendo y la vegetación floreciese. Entonces el rey de Israel debía adorarlo y el pueblo declarar de Dios. Aquí hay que entender que lo que se intentó hacer es hacer crecer la iglesia, y este es el pensamiento que durante mucho tiempo lo ha tenido la iglesia, o sea, estaban siempre mirando números, que la iglesia crezca, ¿verdad? A pesar de que Dios dijo que no. O sea, si el Espíritu de Dios no está con la iglesia, Baal puede, ¿no? Hacer crecer la iglesia, ¿verdad? Y eso es lo que ha pasado Claro. hasta no tanto que se dieron cuenta que la iglesia se iba al traste definitivamente. Bueno, que ya está espiritualmente, ¿no? Pero claro, entraban en la iglesia porque lo que querían eran números, muchos números. Una iglesia cuando crece, también crece la apostasía. No, sí y no. Mayoritaria. Por regla general, sí. Por regla Escucha, general, sí, no, porque no. cuando, Te explico. Una iglesia que está acompañada por Cristo es triunfante, no claro, es militante. Por eso claro, digo, si no está acompañada por Cristo, entonces pasa lo que dices tú. Pero si está acompañada por claro. Cristo y está en la Por sana eso, doctrina, es una iglesia triunfante.
Por eso la militante, que es en la que estamos, tiene que pasar a triunfante. ¿Y entonces qué significa? Pues que el tamo y el trigo va a ser separado. Entonces va a haber muy poco trigo y mucho tamo que se lo va a llevar el viento. Eso lo vamos a ver. Y que es así, eso sí que es así. Atentos, lo leíamos esto en el primer párrafo, la parte final del primer párrafo. Resueltos a mantener al pueblo engañado, los sacerdotes de Baal continuaron ofreciendo sacrificios a sus dioses y a rogarles noche y día que refrescasen la tierra. Por el Espíritu Santo, Padre, danos tu espíritu. Dice la primera versión de 1845, ¿verdad? Unos recibían el falso y otros recibían el bueno. Mm. Dice, con costosas ofrendas, dice, costosas ofrendas. Los sacerdotes procuraban apaciguar la ira de sus dioses. Con una perseverancia y un celo dignos de una causa mejor, pasaban mucho tiempo en derredor de sus altares paganos y oraban fervorosamente por lluvia. Sus clamores y ruegos se oían noche tras noche por toda la tierra sentenciada. ¿Pasó esto en medio de la Odisea? ¿Qué hacían los pastores? Ah, viene un pastor de Estados Unidos y en Estados Unidos viene un pastor de no sé de dónde más tiene que venir. Hoy me he dado cuenta que en mi canal tengo hasta de Corea del sur, no del norte, visitas, ¿eh? Y digo, narices, debe ser español o algún hispano. En el canal que porta mi nombre hay visitas de, o sea, cada vez hay más visitas y me encontré que había, y no era uno, ¿eh? No sé si eran 11 o 15 de Corea del Sur. Señor, había visitas, ¿verdad? Había Ya. visitas. Por lo tanto, ¿qué pasa aquí? Pues que se iban pastores predicando de aquí para allá, intentando traer, que dice que oran por la lluvia, oraban fervorosamente por lluvia. No, no pasaba esto. Y al final de cada sermón, a ver, ¿quién se levanta para el bautismo? Esa era la práctica, ¿verdad? Dice, sus clamores y ruegos se oían noche tras noche por toda la tierra sentenciada. Tierra sentenciada. ¿A quién oran? ¿A quién sirven? A Baal, no a Dios. Dice, pero no aparecían nubes en el cielo para interceptar de día los rayos ardientes del sol. No había lluvia ni rocío que refrescase en la tierra sedienta. Nada de lo que los sacerdotes de Baal pudiesen hacer cambiaba la palabra de Jehová. Nada. Inclusive, Nada es nada. inclusive se hacían cortes en su mismo cuerpo. En fin, pasó un Eh, año, dice, y aún no había llovido. La tierra parecía quemada como por fuego. El calor abrasador del sol destruyó la poca vegetación que había sobrevivido. Los arroyos se secaron, los rebaños vagaban angustiados, mugiendo y balando. Campos que antes fueran florecientes quedaron como las ardientes arenas del desierto y ofrecían un aspecto desolador. Los bosquecillos dedicados al culto de los ídolos ya no tenían hojas. Los árboles de los bosques, como lúgubres esqueletos de la naturaleza, ya no proporcionaban sombra. El aire refresco y sofocante levantaba a veces remolinos de polvo que enceguecían y casi cortaban el aliento. Ciudades y aldeas antes prósperas se habían transformado en lugares de luto y lamentos. El hambre y la sed hacían sus estragos con terrible mortandad entre hombres y bestias. El hambre, con todos sus horrores, apretaba cada vez más. ¿No es eso lo que pasa en medio de la iglesia? Porque está hablando de la iglesia, queridos, en toda su historia. ¿De qué tiene hambre la iglesia? De pan y La agua. verdad. Claro, pan y agua. Pero no la encuentran, porque los sacerdotes de Baal le cuentan de todo, menos lo que necesitan. Sigamos. Sin embargo, aun frente a estas evidencias del poder de Dios, Israel no se arrepentía ni aprendía la lección que Dios quería que aprendiese. Que Dios quería que aprendiese. Pide a alguien perdón, mira a alguien para atrás, dice, oye, ¿dónde hemos fallado? ¿En qué nos hemos equivocado? ¿Qué hemos fallado? Y es muy sencillo. Tú te vas a la iglesia y hablas de 1888 y llama a los bomberos porque ya se empezó a quemar la iglesia ya, ¿no? ¿Qué pasó en 1888? ¿Dónde fallamos? No lo van a reconocer ni muertos, ni muertos, porque esto implica reconocer que han servido a un otro Dios y que nos han engañado conscientemente desde entonces. No lo van a hacer.
Y cuando vamos a ver qué pasa en Carmel, vais a quedar colores colorines. La demostración de Dios, ¿verdad? Dice, no veía el que había creado la naturaleza, no veía que el que había creado la naturaleza controla sus leyes y puede hacerlas instrumentos de bendición o de destrucción. Dominada por un corazón orgulloso y enamorada de su culto falso. ¿De quién habla aquí? De la Odisea. La gente no quería humillarse bajo la poderosa mano de Dios y empezó a buscar alguna otra causa a la cual pudiese atribuir sus sufrimientos. Y cuidado, que está hablando de 3 años y medio. Y ya os lo digo desde ahora, que 3 años y medio significa 3 generaciones o 4. Vais a decir, no es verdad. No corréis, porque vengo con lo que está escrito. Ya os lo dije, al final viene. Pero me adelanto para que entendáis que todo lo que está diciendo aquí es durante toda la Odisea. Esto ha pasado durante toda la Odisea. No solamente en un momento. Dice, Jezabel se negó en absoluto a reconocer la sequía como castigo enviado por Jehová. ¿Qué hace Jezabel? Se niega en absoluto a reconocer la sequía como castigo enviado por Jehová. No lo van a reconocer. Inexorable en su resolución de desafiar al Dios del cielo y acompañada en ello por casi todo Israel. Casi, dice casi, porque solo se salva un remanente. Y no está ahí. El remanente no está ahí. Está en otra parte y lo vamos a ver. Dice, denunció a Elías como causa de todos los sufrimientos que vimos en el primer párrafo. Primer párrafo, donde los ministros dicen que el mensaje de los mensajeros enviados por Dios es de Satanás. Denunció a Elías como causa de todos los sufrimientos. Bueno, eso también ocurrirá cuando saquen el decreto de muerte, que por Espera, espera. culpa... Nos falta 3 o 4 hasta allí. Ah, bueno. Vamos despacito, ¿vale? Puede ser, pero lo vamos a ver entonces, ¿vale? Mm. Dice, no había testificado contra... De todas maneras, aquí estamos hablando, cuando denuncia a Elías, ¿denuncia qué? Al espíritu profecía. ¿Y qué es lo que está diciendo? Esto no es profecía, esos son consejos, son otras historias, ¿no? Denuncia a Elías como causa de todos los sufrimientos. Porque ¿qué hacen los mensajeros? ¿Los mensajeros con qué mensaje viene? ¿Cuál es el mensaje que le da Dios? ¿Es otro que este? ¿Qué mensaje es este? Pues los mensajeros de Dios tienen que venir con el mensaje. ¿Y qué están diciendo ellos? Que este mensaje es la causa de todos los sufrimientos porque no es la Biblia. Ellos solo quieren la Biblia, nada más. ¿Entendéis de lo que Vamos, estamos hablando? sí, Dice, instado por la reina, Acabe instituyó una búsqueda muy diligente para descubrir el escondite del profeta. Esto es interesante porque lo vamos a ver, profecía. Lo que está diciendo aquí es profecía, que se le dio a la sierva, lo vamos a ver al final. Dice, envió mensajeros a las naciones circundantes, cercanas y lejanas, para encontrar al hombre a quien odiaba y temía. Y en su ansiedad, porque la búsqueda fuese tan cabal como se pudiese hacerla, exigió a esos reinos y naciones que jurasen que no conocían el paradero del profeta. Dice, pero la búsqueda fue en vano. El profeta estaba a salvo de la malicia del rey cuyos pecados habían atraído sobre la tierra el castigo de un Dios ofendido. ¿Quién defiende el espíritu profecía? ¿Quién ha hecho que tanto la Biblia como el espíritu profecía llegue hasta este momento final? ¿Quién? ¿Quién defiende? Dios es su palabra. Dios la defiende. Por eso no encuentran a Elías. No encuentran, ¿verdad? no, ¿Y qué nos dice? Que en el tiempo final, cuando llegara el decreto, quieran matar a alguien, pero ¿a quién matar? A Gabriel en un garaje, a Pedro por ahí, a María por el otro lado. ¿A quién matas? No hay recurso para hacer toda esta obra. No hay recursos. Elías está dividido en muchas partes. ¿No? Nos dice el Espíritu Profecía que no nos van a encontrar. Y somos tan insignificantes que matas a un Gabriel y sale otros mañana. 2 o 3. Como él, ¿no? Sigamos.
Dice, frustrada en sus esfuerzos contra Elías, Jezabel resolvió vengarse matando a todos los profetas de Jehová que había en Israel. ¿Qué ha hecho Jezabel? Venganza. A ver, Claro. ¿quién me interpreta este texto? ¿Quién me lo Bueno, interpreta? ¿qué es Dice, lo no que hacen? debía Pues, dejarse a uno solo con vida. Ahora me pues callo, claro, dale. cuando uno habla el mensaje que no da la música que ellos quieren, pues entonces eres expulsado. Es decir, ya te han matado. Te dan de lado, te excluyen. Todo Pero es eso es lo que es. curioso que no es Acab, ¿eh? Es Jezabel. No es Acab, es Jezabel. No, pero si es que acá no mandaba nada. Ahí está Eh, el problema. no Eso lo mandaba quería nada. destacar. Es que Acab es impotente. El que manda es Jezabel. Claro. La iglesia está penetrada y compenetrada, de modo que Acab no dice ni mu, ni miau, ni nada de nada. Porque no puede. Y lo vamos a ver también por la profecía, al final. Dice, la mujer enfurecida hizo morir a muchos hijos de Dios, pero no perecieron todos. Es decir, durante toda la historia de la Odisea, todo aquel que ha levantado la voz en contra, sobre todo a partir de 1888, han sido expulsados, marginalizados, porque eso significa matados. Hablando mal de tu hermano, incluso Andreasen, recuerde, fue jubilado forzosamente, se le quitó hasta la jubilación, o sea, y era el teólogo del momento en aquel momento, ¿verdad? Pero como él, muchos, y hasta nuestros días. Por lo tanto, recuerden que siempre digo yo que no todos los pastores se hacen culpables de eso. No todos. Lo que pasa es que algunos se callan. Ahora, ¿serán salvos? ¿Vamos al Carmel mañana? No, mañana o pasado. Y vamos a ver que no se salva No, ninguno. Porque te callas, eres cómplice. Si Claro. te callas, eres cómplice. Punto. Dice, Abdías, gobernador de la casa de Acab, seguía fiel a Dios. Dice, tomó 100 profetas y arriesgando su propia vida, los escondió de 50 en 50 por cuevas y sustentólos a pan y agua. ¿Dónde está la iglesia de Dios? Lo sustentó con pan y agua. fue en el campo, Es No, en decir, el campo María no, no me fastidies. en ¿Dónde el se hacen las desierto. cuevas? ¿En el campo o en el monte? en las montañas, en las montes. En la montaña. ¿Por qué atraigo la atención sobre esto? Porque cuando vamos al Carmel, vais a ver que pasa algo allí y es importante entender dónde está el pueblo, dónde está la iglesia de Dios. Las cuevas en el monte. En el monte. Es importante entender esto, ¿vale? Lo vemos. Me adelanto un montón. Luego las próximas 3 ya ni las predico, las sabes de anticipo ya. Dice, Sí, transcurrió el hermano, segundo... Dale. hermano, por eso los valdenses cuando fueron ejecutados, ellos todos moraban en las montañas y escondidos en las altas montañas y en las cuevas. Así también va a Correcto, ser al final del tiempo. correcto. Lo que pasa es que no va a pasar lo mismo que con los valdeses, gracias a Dios. Porque los pobres se tiraron del monte, ¿sabéis, no? Dice, transcurrió el segundo año de escasez y los cielos sin misericordia no daban señal de lluvia. Cuando habla del segundo año, habla de la segunda generación. ¿Vale? Ya lo veremos. La sequía y el hambre continuaban devastando todo el reino. Padres y madres, incapaces de aliviar los sufrimientos de sus hijos, se veían obligados a verlos morir. ¿Qué pasa? Los hijos, ¿qué representan los hijos? Dice, padres y madres, incapaces de aliviar los sufrimientos de sus hijos, se veían obligados a verlos morir. ¿De qué modo? Espiritualmente, Conocer. espiritualmente, queridos, espiritualmente. Dice, sin embargo, los israelitas apóstatas se negaban a humillar su corazón delante de Dios en la segunda generación. ¿Eh? Dice, y continuaban murmurando contra el hombre cuya palabra había traído sobre ellos estos juicios terribles. ¿Quién era este hombre?
Espíritu de profecía en el antitipo, ¿verdad? Murmuraban contra el espíritu de profecía, que supuestamente ha traído todas esas calamidades. Dice, parecían incapaces de discernir en su sufrimiento y angustia un llamamiento al arrepentimiento, una intervención divina para evitar que diesen el paso fatal que los pusiera fuera del alcance del perdón celestial, que va a ocurrir desgraciadamente. Dice, la apostasía de Israel era un mal más espantoso que todos los multiplicados horrores del hambre. Todo Israel. Todo Israel, queridos, porque la iglesia está fuera, está escondida, está perseguida. Dice, Dios estaba procurando librar al pueblo del engaño que sufría e inducirlo a comprender su responsabilidad ante aquel a quien debía vida y todas las cosas. Estaba procurando ayudarle a recobrar la fe que había perdido y necesitaba imponerle una gran aflicción. Y eso es lo que está pasando. Pero que nadie se quiere humillar. Nadie quiere reconocer el error. Y sin arrepentimiento, ¿hay perdón? No. No, Jamás. no. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice el Señor Jehová. No vivirá si se apartare de sus, no vivirá si se apartare de sus caminos. Echad de vosotros todas vuestras iniquidades con que habéis prevaricado, y haceos corazón nuevo y espíritu nuevo. Otra mente. Quitad fuera basura, ¿no? Corazón nuevo, espíritu nuevo. ¿Y por qué moriréis, casa de Israel? Que no quiero la muerte del que muere, dice el Señor Jehová. Convertíos, pues, y viviréis. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Y por qué moriréis, oh casa de Israel? Pregunta a Dios, ¿eh? ¿Por qué moriréis? ¿Cuál es el problema? ¿Lo tenéis identificado? Pues La, no. des- la Sí, no. desobediencia. No se arrepienten. No se arrepienten. ¿No? Dice, Dios había mandado a Israel mensajeros para suplicarle que volviese a su obediencia. ¿Qué mensajeros? Yo- Me refiero a la Odisea, ¿eh? Johnny En tiempo de la Wagner. Odisea. Jones, Wagner, La Sierva, ya os expliqué en 1950 que no me acuerdo ahora cómo se llamaban, pero ha habido otros. Estos son más notorios porque son historias que más o menos se saben, ¿no? Guillermo Y ahora al Miller. final, y ahora al final, también. Lo que pasa es que hay que conocer los frutos, hay que saber los frutos. Pero para saber los frutos necesitas saber la palabra, ¿verdad? Si no conoces la palabra, pues no ves los frutos, no se ven. Dice, si hubiese escuchado estos llamamientos, si se hubiese apartado de Baal y regresado al Dios viviente, Elías no habría anunciado castigos. ¿Qué es lo que estamos hablando aquí? ¿Qué pasa en Carmel? ¿Qué va a pasar con la Odisea? Que van a perecer todos. ¿Quiere Elías esto? No. Arrepiéntanse. ¿Se arrepienten? No. ¿Qué es lo que hacen los maestros? No, este mensaje es de Satanás. Se oponen. ¿Perecerán en Carmel? Pues perecerán. No le queda otra, ¿verdad? Dice, pero las advertencias que podrían haber sido un sabor de vida para vida, habían resultado para ellos un sabor de muerte para muerte. Su orgullo había quedado herida. Dice, herido, su ira despertada contra los mensajeros. Y ahora consideraban con odio intenso al profeta Elías. Dice, si hubiese caído en sus manos, con gusto le habían entregado a Jezabel como si al silenciar su voz pudieran impedir que sus palabras se cumpliesen. Ahora pregunto yo, ¿pero por qué no pueden encontrar a Elías? ¿Quién protege a Elías de la Odisea? Cristo. Dios, Dios, queridos. Lo protege Dios, ¿verdad? Dice, frente a la calamidad, se obstinaron en su idolatría. Así aumentaron la culpa que había traído sobre la tierra los juicios del cielo. Dice, solo había un remedio para el castigado Israel, y consistía en que se apartase de los pecados que habían atraído sobre él la mano castigadora del Todopoderoso, y que se volviese al Señor de todo su corazón. ¿Qué es lo único que espera Dios? En el día de la expiación, limpiar el campamento de Israel y reconocer que Dios es rey, ¿no? Es su rey, es su Dios. ¿Algo más? No.
No, lo está diciendo, no es que no lo digo, leedlo. Solo había un remedio para el castigado de Israel. Un remedio, uno solo. No 10, ni 15, ni 20. No, no, uno solo. Y consistía en que se apartase de los pecados que habían atraído sobre él la mano castigadora del Todopoderoso y que se volviese al Señor de todo su corazón. Y ya está. Vale. Reconocer que el rocío y la lluvia venía de Jehová, no de Baal. Claro, se le había hecho esta promesa. Si yo cerrare los cielos, que no haya lluvia, y si mandara la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre los cuales mi nombre es invocado y oraren, y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Con el fin de obtener este resultado bienaventurado, Dios continuaba privándolos de rocío y lluvia hasta que se produjese una reforma decidida. Una reforma decidida. Pero volver a la palabra de Dios, no volver a reformas extrañas, ¿verdad? Fuego extraño, que es lo que ha hecho la Odisea durante todo su recorrido, ¿eh? Siempre reforma, pero la reforma no se termina nunca. Parece como la de Lutero, ¿no? Hasta los católicos y los luteranos han dicho que la reforma se ha terminado, pero nosotros no la terminamos todavía. Hasta aquí la reflexión. Textos. Para entender realidades de la reflexión que acabamos de leer. Dice, y vi a los que se levantaron con Jesús enviar su fe a Jesús en el lugar santísimo y orar. Esto es la parte más final de la visión de los dos tronos. Y dice, y orar, Padre, danos tu espíritu. Entonces Jesús soplaba sobre ellos el Espíritu Santo. En el soplo había luz, poder y mucho amor, alegría y paz. Me voy al final donde está con rojo. Lo demás lo estudias personalmente. Ya lo vi, hablamos de ello muchas veces. Fijaos lo que dice al final. El objeto de Satanás será mantenerlos engañados y alejar y engañar a los hijos de Dios, al remanente. O al laodicense si queremos. Vi a uno tras otro dejar la compañía que oraba a Jesús en el lugar santísimo, ir a unirse a los que estaban delante del trono y enseguida recibieron la influencia impía de Satanás. ¿Qué le pasaba a Israel? Porque los tenía bajo su dominio el enemigo, queridos. No querían reconocer. Y eso es lo que pedía Dios una y otra vez. Atentos aquí. 1866-1867. Dice, a nuestro regreso en el camino, sostuvimos 2 reuniones en Orange y vi evidencias de que la iglesia se había beneficiado y animado. Nosotros mismos fuimos refrigerados por el Espíritu del Señor. Atentos aquí. Dice, esa noche soñé que estaba en Battle Creek. ¿Qué era Battle Creek? Conferencia General. Y miraba por el cristal del lado de la puerta. Dice, observé una compañía que se acercaba a la casa de dos en dos. Parecían decididos y determinados. Eran ¿Cómo los se acercaban jesuitas. estos? Eran Dice los de jesuitas. dos en dos. Esos Se eran acercaban de dos en dos, sí. Dilo una vez completo y luego sigo yo. los jesuitas. Vale. Pero dice que eran de dos en dos. Sí. ¿Vale? Dice, parecían decididos y determinados. Los conocía bien y me volví para abrir la puerta de la sala para recibirles. Fijaos que dice que los conocía, estaban en medio de la iglesia, ¿vale? Dice, pero decidí mirar de nuevo. La escena cambió. La compañía ahora parecía una procesión de católicos. ¿Quiénes eran estos que les conocía? Sacerdotes de Baal. Los que están Lo que infiltrados. acabamos de ver en toda la reflexión. Sacerdotes de Baal, en medio de la Odisea, ¿verdad? Atentos. ¿Qué perseguían? ¿Qué persiguen? Dice, la compañía ahora parecía una procesión de católicos. Uno llevaba en su mano una cruz, otro un escapulario. Y a medida que se acercaba, el que llevaba el escapulario hizo un círculo alrededor de la casa, repitiendo 3 veces, esta casa está proscrita. Sus pertenencias Nos pertenecen. deben ser confiscadas. ¿Cuáles eran las pertenencias? ¿Quién es Elías? ¿Qué perseguían estos? ¿Quién es Elías? El espíritu profecía, queridos. Es la casa que habían dado vueltas. ¿Quién era? La casa de la sierva. ¿No? Es la casa de la sierva. Dice, sus pertenencias deben ser... Perdón. Es Bateclic.
porque dice, soñé que estaba en Battle Creek, la conferencia general. Pero ¿qué es lo que tenía la iglesia ahí en la conferencia general? La Las Revia, pertenencias. la Revia al Herald, ¿no? No, ese es el espíritu de profecía. ¿Por qué? El espíritu de la Porque profecía. no es la palabra de Dios que conducía al pueblo que lo sacó en 1844 y entraron de todas maneras, esto tiene que ver con toda la Odisea, ¿vale? La profecía no está ubicada puntualmente en un momento, pero yo digo, ¿en qué momento se le dio la profecía? En 1886, 1866, perdón. Pero esta profecía tiene que ver con todo el recorrido de la Odisea, no solamente con un momento puntual, Claro. Por eso, ¿vale? como dice que las pertenencias nos pertenecen, van a ser confiscadas, Claro, por eso debe ser ahora, confiscada. por eso los testimonios los están adulterando. Pero recuerden la batalla que tuvo para poner las manos sobre el centro White, que ahora pertenece a Ya, la iglesia. Lo sabéis, ¿no? sí. Por las deudas que se dejaron, la sierva y tal y cual, pues esas deudas al final pagó la iglesia y entró en posesión de todo el espíritu de profecía. Pero no pueden, es decir, no pueden hacer lo que quiere con él. ¿Por qué? ¿Quién protege su palabra? Dios. ¿Verdad? Es Dios. Aunque Bueno, intentaron esconder, ah, recuerde que ha habido juicios de algunos ah, testimonios, manuscritos, han, cosas. han habido muchas décadas en las cuales han ocultado los testimonios, muchas citas que ahora las conocemos y perfectamente sabemos que la hermana White era antitrinitaria. Claro, Por eso unos hackers informáticos adventistas en el 2005 es cuando les dieron el golpe, porque se metieron en el Centro White. Statewide y ahí descubrieron todo lo que tenían oculto. Claro. Y no tuvieron más manera que hacer públicos los documentos. Claro. Así es. Por lo tanto, dice, esta casa está proscrita, sus pertenencias deben ser confiscadas. Han hablado contra nuestra santa orden. ¿Quién es Elías? Más claro, agua. Mm. Más claro, agua. A este Elías persiguen, ¿verdad? A este Elías persiguen ellos. Sigamos. Dice, me sobrecogió el terror. Atravesé la casa corriendo. Salí por la puerta del norte y me encontré en medio de una compañía. Atentos aquí también, dice. Algunos de los cuales conocía, pero no me atreví a decirles una palabra por miedo a ser traicionada. Dice, traté de encontrar un lugar apartado donde pudiera llorar y orar sin encontrarme con ojos impacientes e inquisitivos. Repetí a menudo, si me dijeran qué he dicho o qué he hecho. Claro, no se trataba de lo que ha dicho ella, se trataba de lo que ha dicho Cristo. De eso se trataba. Dice, lloré mucho al ver nuestros bienes confiscados. Al ver nuestros bienes confiscados. Sí, Lo que hablábamos antes. pero también aparte de, de los testimonios, también pueden ser los hospitales como el de Loma Linda, porque ahora pertenece a la Iglesia Católica. Claro, claro, más cosas, más cosas. Hay más cosas de las que sabemos, más. En fin, yo he escuchado algunas declaraciones, pero en fin, no voy a entrar ahora porque no tengo argumentos para demostrar. Ya, ya, ya. Son solamente afirmaciones y nada más. De gente que está en Estados Unidos, ¿vale? Pastor. Traté de leer simpatía o piedad, dice, por mí en las miradas de aquellos que me rodeaban. Atentos aquí. Y dice, y noté en los rostros de varios que me hablarían y me consolarían si no tuvieran miedo de ser observados por otros. Por eso decía yo que cuidado, porque no todos los pastores son contaminados. Hombre, Algunos tratan de ser honestos. Ahora bien, lo hemos dicho, esa honestidad, perros mudos como los llama el Espíritu de Profecía, ¿sirve de algo? no. No sirve de nada, queridos. No sirve de nada. Dice, quise escaparme de la multitud, pero comprendiendo que era vigilada, escondí mis intenciones. Empecé a orar en voz alta y a decir, si tan solo me dijeran qué he hecho o qué he dicho.
Mi esposo, que dormía en una cama en el mismo cuarto, oyó mi llanto y me despertó. Mi almohada estaba empapada de lágrimas y sobre mí pesaba una triste depresión de espíritu. Triste depresión de espíritu, que me vas a enganchar otra vez. Ya te veo. Bromeo, 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 ¿vale? Dice, atentos, otro texto, porque ahora vamos a entender qué significa 3 años y medio. A ver, Este texto es de Conflicto de los Siglos, ¿vale? Yo le he predicado hace mucho tiempo, ya está predicado en el Calán. María, que es la que repasa, otra vez está repasando por ahí, seguramente habrá dado con él y seguramente se recordará, pero probablemente más de uno. Dice, los juicios de Dios caerán sobre los que traten de oprimir y aniquilar a su pueblo. Este texto es del capítulo este de angustia, el tiempo de angustia, creo que así, o sea, creo que así se llama. Tiempo de angustia, porque es Conflicto de los Siglos 611, casi al final, ¿vale? Es el tiempo de angustia. Y fijaos cómo dice, los juicios de Dios caerán sobre los que traten de oprimir y aniquilar a su pueblo. La iglesia correcta, la triunfante, ¿vale? Dice, su paciencia para con los impíos da a estos alas en sus transgresiones, pero su castigo no será menos seguro ni terrible por mucho que haya tardado en venir. Jehová se levantará como en el monte Perasim y se indignará como en el valle de Gabaón, para hacer su obra extraña y para ejecutar su acto extraño. Para nuestro Dios misericordioso, la tarea de castigar resulta extraña. Vivo yo, dice el Señor Jehová, que no quiero la muerte del impío. ¿Cuál es la obra extraña? Porque mucha gente, escucho por ahí cosas raras. ¿Cuál es la obra extraña de Dios? Que es vida. Dios no mata. Claro, dejar que mueran. Se separa de ellos definitivamente. Esa es la obra extraña. El Dios de vida se tiene que separar. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice. No, No. ha hecho todo lo que ha podido, pero no le queda. Esta es la obra extraña. El Dios de vida los tiene que dejar que mueran eternamente. ¿Vale? Porque los que pasan ahora al descanso están durmiendo, no están muertos eternamente. La verdadera muerte es la eterna. ¿Verdad? Atentos. El Señor es compasivo y clemente, lento en iras y grande en misericordia y en fidelidad, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Sin embargo, visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos. Atentos, hasta la tercera y hasta la cuarta generación. ¿Qué son 3 años y medio? Estamos hablando del tiempo de angustia. Estamos hablando de aquellos que oprimen la iglesia de Dios. Y Pero está hablando que hasta la y tercera y hasta la cuarta. ¿En qué Pero- momento estamos nosotros ahora? Pero eso es lo que dice el mandamiento, ¿no? ¿Pero en qué momento estamos nosotros ahora desde que el pueblo rechazó a Cristo? La cuarta. Estamos en la cuarta, queridos. La cuarta. ¿De, Estamos en de la cu- cuarta. de cuántos años se compone una generación? Supongo de 40 a 44 por ahí. Por ahí, ¿no? Entonces, Es lo que fue la primera generación. 1888, sí, bien, estamos en el fin, ya. Es que si tú tienes en cuenta que en Israel hasta 30 años es joven, no se consideraba, y a partir de 30 hasta 70 pasados un poco, esta es la generación útil, una generación útil, ¿vale? 40 años útiles. Estamos hablando de gente que puede tomar decisiones. A partir de 30 hasta 74 sería, ¿no? Una generación útil. Ujú. De eso estamos hablando. Gente que puede tomar decisiones. Y él dice, tiene perdón hasta tercera y cuarta generación. ¿Qué son los 3 años y medio? Está hablando del tiempo de angustia. Está hablando del desarrollo de la Odisea. ¿Vale? Yo lo he encontrado en otro texto, pero no di con aquel texto, tampoco me dio mucho tiempo para buscarlo, ¿verdad? Pero de eso se trata. Si no, ¿vale? Yo digo, vale, si no es esto, decidme vosotros de qué habla. ¿Qué son los 3 años y medio? En el marco de la Odisea. Porque cuidado, tres Pero años y medio hasta que viene la lluvia, rocío y lluvia. 3 años y medio hasta que viene rocío y lluvia. ¿Vale?
Y ahí, o sea, aquí la lluvia es la boda del Cordero. Entonces, hay que tener en cuenta eso, no podéis contar lo que os parece. Y esto encaja mucho más que cualquier otra historia, El ¿vale? mandamiento dice, yo castigo la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación. Es decir, tiene paciencia, Sí. aguanta hasta tercera y cuarta generación. ¿Cuánto aguantó desde 1888 en adelante? Pues estamos en la cuarta, casi nos vamos ya para quinta, Mm. ¿vale? Y estamos en los eventos finales. Está claro que estamos en los eventos finales. O sea que a mí me parece mucho más razonable esta realidad, aunque no sé si os dais cuenta, está hablando de algo relativo, no son fechas y tal, no estamos estableciendo fechas, pero tratamos de entender qué quiere decir con 3 años y medio, porque 3 años y medio tampoco son clavados, no son 3 generaciones y medio exactamente, sino quiere decir que pasadas 3, pero no pasadas 4. ¿Entendéis? Eso es lo que quiere decir medio. Pasado 3, pero no pasado 4. Está ahí, en la cuarta, ¿no? Justo lo que dice el texto, hasta la tercera y hasta la cuarta. Es decir, aguanto todavía un poco más de lo que debería, ¿no? Jehová es lento en iras y grande en poder, de ningún modo tendrá por inocente al rebelde. Él vindicará con terribles manifestaciones la dignidad de su ley pisoteada. Puede juzgarse de cuán severa ha de ser la retribución que espera a los culpables por la repugnancia que tiene el Señor para hacer justicia. La nación a la que soporta desde hace tanto tiempo, ¿entendéis? Y a la que no destruirá hasta que no haya llenado la medida de sus iniquidades, según el cálculo de Dios, beberá finalmente de la copa de su ira sin mezcla de misericordia. Y esto toca ver en todo lo que va a seguir, porque ya os lo dije que hay unas cuantas, hay unas cuantas. Porque necesitamos entender todo el marco de la Odisea y entrará, esto fue un poco macro, aunque hay detalles, pero vamos a entrar en detalles en las que vienen, ¿vale? Más profundidad un poquillo. Bien, hasta aquí mis queridos. No sé si alguien quiere ser famoso o qué hacemos. Esta es la última. Decime. 2 horas y 20, pero quitando 35, venga, ha ido más rápido esta. No ha sido tanto como otras. ¿Qué os ha parecido? Excelente. Oh, Podéis decir lo que creéis de verdad, ¿eh? Que Gabriel está loco, se está inventando cosas y está deambulando por ahí, por el desierto. Podéis decir lo que os parezca, no tengo ningún problema. Mm. Madre mía, veo un montón de micrófonos cerrados, menos María y menos Pedro. Los únicos que hablamos. Sí, pues aquí. quito la grabación porque que esto es lo que quieren, que supongo que es eso, ¿no? Sí, mejor. Vale, pues dejadme terminar la reflexión. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por entendimiento, por la presencia de tu Espíritu. Ayúdanos a entender, Señor, tu verdad y santifícanos, prepáranos para el encuentro contigo. Te pido, Señor, que si esta reflexión, eh, nuestros hermanos, dale la capacidad de poder entenderla, compartir si considera que sirve, que vale la pena y que tú hagas que tu palabra llegue allá donde la gente necesita el pan y el agua espiritual. Protégenos, guíanos y ayúdanos que en las semanas que vienen, que podamos junto contigo entender toda la profecía y los momentos finales de tu pueblo. Gracias porque nos has dado palabra y nos acompañas por tu presencia. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.